Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar ya con ustedes esta mañana hermosa, un poco fría, pero habiendo recibido la misericordia y la gracia de Dios para despertar y abrir la escritura y comenzar con estos principios maravillosos, con un buen texto de la palabra que nos hable al corazón, nos recuerde lo que somos. Qué bueno que pasaste un buen fin de semana, qué bueno que pasaste buenas fiestas y aquí estás junto con nosotros en el 2021, listos para arrancar y para poner las cosas en las manos de Dios y poner atención a su palabra. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de la Iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a su programa Esenciales. Por la siguiente hora vamos a estar buscando cosas esenciales para nuestra fe y para nuestra alma. Y quiero dar gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, en el 673 de Avon Road y en el 1285 de Getwell Road. Cualquier necesidad de seguro, de auto, de casa, si necesitas asegurar tu comercio, tu negocio, tus trabajadores, por favor acércate a ellos. Ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. Sus cotizaciones son totalmente gratuitas. Desde luego nuestra amada Iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, si tú eres parte de Calvary, gracias por hacer posible estos programas. Y bueno, también queremos agradecer a Lucía Be Happy Yard Signs. Si quieres mandar un mensaje de amor en tu jardín a alguien muy querido, comunícate con Lucía al 901-319-7149. Así es de que, pues, iniciamos esta semana, segunda semana del 2021. Así es de que, por favor, quédate, por favor, para que podamos hablar de cosas esenciales para la fe. Así es, y también le damos gracias a Dios por Buenas Nuevas, por Global Ministries Foundation, que también hace posible este medio, y sobre todo gracias a Dios por su bondad y su fidelidad. Y bueno, hemos avanzado en el estudio de la Biblia. Hicimos una pausa más o menos desde el 6 de enero en la iglesia en nuestro estudio verso por verso, capítulo por capítulo, y estamos de regreso otra vez en la carta de Judas. Fíjate, carta de Judas, una carta pequeña, una de las más chiquitas del Nuevo Testamento, junto con segunda de Juan, tercera de Juan y Filemón, pero es una carta muy sustanciosa y me parece muy interesante que esté justo antes de la última carta del último libro de la Biblia, y es porque me parece que es una buena exhortación, es algo muy importante. Por eso comencé con el texto: nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra, ¿verdad? Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Dice el Señor. No sirve más sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Entonces es algo muy importante que nosotros tengamos la luz de la palabra, ¿verdad? Vivimos en este mundo en tinieblas, en oscuridad, todo lo que está pasando alrededor. Pareciera que Satanás está tomando control de todas las cosas y en un sentido es lo que vemos, las cosas se están arreglando precisamente para esto, para que haya un orden mundial, para que finalmente se cumplan las profecías, ¿verdad? Venga este hombre de maldad llamado el anticristo y todas estas cuestiones que vamos a estar viendo primeramente Dios en Apocalipsis, que ya no son una conspiración o algo extraño, lo estás viendo con tus ojos, claro, solamente si tienes pues la luz de la palabra. Pero es muy importante, por eso necesario para nosotros como creyentes tener la luz, tener la lámpara encendida, ¿verdad? Porque fíjate, hay otro texto que me encanta ahí en Mateo 6, dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que hay en ti, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, es decir, necesitamos estar seguros que estamos parados en la roca firme. Para que sea verdad algo, solamente tiene que ser una sola cosa, no pueden ser 3 o 2 o 100. Entonces necesitamos saber que la palabra de Dios es la roca firme. Y como te decía, me parece muy interesante que Judas nos esté haciendo un llamado. Creo que es un último llamado, ¿verdad? A despertar y a estar seguros que estamos en la fe. La Biblia constantemente nos desafía eso. Examínense a ustedes mismos si están en la fe.
prendan la luz, enciendan la luz, pónganse delante de la palabra de Dios para que ella les alumbre y les muestre la realidad, porque somos expertos en el autoengaño. Satanás, nuestro enemigo, es el padre de mentira, ¿verdad? El padre de mentira. Si sabes algo es mentir. El mundo es totalmente engañoso con su filosofía y necesitamos la luz de la palabra. Sí, así es, necesitamos una plataforma sólida que es la roca, ¿verdad? Y la roca es Jesucristo. Y bueno, es una cuestión también de autoridad. La semana anterior, en las ediciones anteriores, habíamos hablado de la autoridad de la palabra en la vida de cada uno de nosotros. O es la autoridad de la palabra de Dios, o es la palabra y la autoridad del hombre. Entonces necesitamos saber qué es lo que rige nuestras decisiones, nuestra moral, nuestra conducta, si es la palabra de Dios o es nuestra propia autoridad. Así es. Y vamos a estar hablando ahora, Judas nos estuvo hablando en las secciones anteriores acerca de estas personas, ¿verdad? De los apóstatas, pueden ser hombres o mujeres, falsos maestros, lo que les llama Pablo en 2 de Corintios, ministros de Satanás vestidos de ministros de justicia, ¿verdad? Servidores de la oscuridad, disfrazados, lo que les llama Jesús, lobos vestidos de oveja, ¿verdad? En 2 de Pedro dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y Pedro dice: vendrán, y Judas nos está diciendo: ya están aquí. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. Quédate en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza, y acompáñanos en Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, como te decía, estamos regresando a este tema importantísimo, ¿verdad? No queremos llegar un día de ahí con el Señor, ¿verdad? Como nos dice en el Sermón del Monte, que nos diga: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Es algo importante. Y Judas nos está diciendo que los lobos vestidos de oveja ya están aquí. Nos ha hablado muchas cosas Judas acerca de estas cosas, ¿no? El peligro de los últimos tiempos, el cual no es la persecución. Si bien mencionábamos eso, la persecución es probable que llegue, ¿verdad? Se ve cada vez más odio, aborrecimiento en contra de Jesucristo, en contra de la iglesia, en contra de lo que es correcto, ¿verdad? Cada vez más hablar de la verdad es, según en esta nueva narrativa, es un mensaje de odio, ¿verdad? Si yo hablo lo que dice la Biblia, lo que el Señor está hablando acerca de lo que es verdad, lo que es correcto, yo estoy odiando, no estoy siendo amoroso, lo cual es totalmente torcer la Escritura, ¿verdad? Porque la verdad es amor y el amor es verdad, la contienen las dos cosas, y la verdad nos protege, nos ayuda, ¿verdad? Pero como te decía, la persecución hace que la iglesia crezca. En aquellos tiempos, en los tiempos de Nerón y todo esto, los historiadores llegaron a decir que la muerte de los cristianos eran semillas. ¿Por qué? Porque lejos de apagar la iglesia, la hacían multiplicarse y la gente cobraba más valor, cobraba más pasión, a pesar de las muertes que había tan terribles en el circo romano, ¿verdad? Entonces la persecución de fuera nunca, jamás va a destruir la iglesia, al contrario, la va a fortalecer. Sin embargo, la persecución interna, esa es la que es la más peligrosa y es la que Judas nos está advirtiendo, ¿verdad? Estamos viviendo en estos tiempos, ¿verdad? Donde estos falsos maestros se han introducido, y dice Pablo también ahí en 2 de Timoteo, que como gangrena, ¿verdad? Que están destruyendo, están afectando la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que está haciendo Judas, prepararnos para este peligro, ¿verdad? ¿Qué es la apostasía? La deserción de la fe, de la verdad, la renuncia total de Dios, la rebelión contra Dios, contra la verdad, ¿verdad? Todo esto de torcer, diluir, ignorar la palabra de Dios, predicar un falso evangelio que trae una falsa salvación, una falsa seguridad, ¿verdad? ¿Y cómo llega un apóstata? Estuvimos viendo a este lugar alguien que ha conocido en algún punto la verdad, en algún nivel, pero lejos de amarla,
¿verdad?, decide no creerla. Es alguien que siempre estuvo a la mitad, siempre estuvo a la orilla, como diciendo, no, qué bonito, pero no, yo no lo voy a hacer, y al final da un paso atrás. Como Judas, ¿verdad?, por ejemplo, es un apóstata también, ¿verdad? Y el problema es que estos apóstatas no dejan la iglesia, abandonan la fe, pero no dejan la iglesia e impulsados, nos dice Judas, por sus deseos, impulsados por Satanás, ¿verdad?, destruyen la iglesia, la enferman, la confunden, ¿no? Entonces Judas nos ha enseñado su táctica, nos ha enseñado su corazón, ¿verdad? Nos ha enseñado ejemplos como Israel, como Caín, como Balaam, todo esto. Y yo estuve hablando este domingo acerca de que es algo muy serio los resultados, y nosotros tenemos que estar atentos, porque es algo muy serio los resultados de la influencia de estas personas, de los falsos maestros, de la falsa doctrina. Y yo le puse esta palabra interesante que es catastrófico, literalmente, ¿verdad? Es terrible lo que puede suceder en la vida de una persona, porque estamos hablando de algo eterno, ¿no? Sí, claro, es una catástrofe en nuestras vidas porque destruye, y es importante la influencia. Es por eso que tienes que checar qué es lo que a ti te da mayor influencia en tus decisiones, mayor influencia en tu pensamiento, mayor influencia en tu moralidad. Entonces necesitamos ver cuál es esa influencia, porque estos lobos vestidos de oveja son así, vestidos de oveja, tienen una apariencia de piedad, como dice Pablo en las cartas a Timoteo, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de esta, ¿no? Con su conducta. Con su conducta, sí. Entonces una falsa doctrina pues genera una falsa fe, y una falsa fe es catastrófico. ¿Por qué? Porque estás creyendo en algo que finalmente no va a suceder. Así es. Y bueno, fíjate, vamos a estar viendo cómo Judas nos da 5 ilustraciones, ¿verdad?, con cuestiones naturales. Por medio de esas ilustraciones nos muestra, ¿verdad?, lo catastrófico que es esto, lo serio que es que tú aprendas a distinguir, a discernir entre lo que es verdad y lo que no lo es, ¿verdad?, que puedas escucharlo y decir, esto no viene de Dios, esto no es bíblico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que dice la palabra es que se amontonarán maestros, ¿verdad? Las personas se amontonan maestros que les rasquen el oído, ¿verdad?, teniendo comezón de oír, y se entregarán a las fábulas, y esto es algo muy peligroso, ¿no? Pero mira, démosle lectura ahí en Judas, solo tiene un capítulo. El versículo 12 dice, fíjate, lo que hace Judas es como poner una lupa y como rayos X, y lo que hace la palabra de Dios es desenmascarar todo este asunto, bien grueso. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y aquí tenemos la palabra de Dios, ¿verdad?, metiendo los rayos X, el COT scan, como dicen por acá, y checando el corazón verdadero de estas personas. Y es necesario que nosotros sepamos y entendamos esto, y saber que es algo muy importante, sabernos en la fe y en la verdad, ¿no? Sí, por eso es importante el carácter que manifestamos, un carácter controlado por el Espíritu Santo, que manifiesta amor en sus diferentes expresiones, o un carácter totalmente controlado por nuestros deseos, por nuestras pasiones, un carácter que de alguna manera tiene una intención de sacar provecho, una intención que no es la intención de Dios. Entonces necesitamos discernir esas cosas. Así es. Y bueno, vayamos por el primer versículo. Ya nos habló de su táctica. Estos falsos maestros minan la verdad, bajan los estándares, comienzan a poner en duda la palabra de Dios, porque eso es lo primero que hacen para poder meter sus mentiras como una autoridad. Pero eso no es todo, es el resultado de su enseñanza. Entonces, ellos son como, dice aquí en el versículo 12a, son manchas en sus ágapes, que comiendo impúdicamente con ustedes se apacientan a sí mismos. Estas palabras tienen mucha profundidad, porque esta palabra mancha se refiere a un arrecife escondido, por donde anda un barco que no se da cuenta.
en la superficie, pero por abajo hay un peligro que puede hundirlo por completo, ¿verdad? Son un peligro oculto y latente, y especialmente para los inconstantes, ¿verdad? Y la palabra mancha, spill en inglés es manchar o manchar algo, ¿verdad? En griego es la palabra spilos, ¿verdad? Que se traduce, spilas, perdón, que se traduce como una amenaza o un arrecife oculto. Y viene de esta palabra spilos, que también se refiere, fíjate, a desgracia, defecto, vergüenza, ¿verdad? Imperfección moral, a una persona lasciva y dada al desenfreno. O sea, tienes que creer esto, porque la Biblia está hablando del corazón de estas personas, pero ese es el tipo de peligro que representa la influencia de estas personas, ¿verdad? Que son impíos, son hipócritas, están disfrazados de espiritualidad, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros debemos de aprender a diferenciar, ¿verdad? Se mezclan con los creyentes genuinos, impactan a los de doble ánimo, a los tibios, a los que no perseveran. Ahora, ¿qué eran los ágapes en aquel tiempo? ¿Te acuerdas qué eran los ágapes? Eran estos reuniones de amor. Sí, estas reuniones de amor en donde podías compartir, pues no solo la comida, sino también una conversación, en donde podías reunirte para compartir lo que Dios estaba haciendo en tu vida. Suena mucho a lo que actualmente hacemos muchas veces después de un domingo en la iglesia. Vas con amigos, comes, conversas acerca de lo que Dios está haciendo en tu vida, acerca del mensaje, ¿no? Y sencillamente era cuando tomaban la cena del Señor. Estos ágapes de aquellos tiempos eran conocidos, ¿verdad? Yo recuerdo, mencionaba en Hechos capítulo 1, 2, bueno, después capítulo 2, creo, capítulo 3, donde ponían todas las cosas en común, capítulo 4, ¿verdad? Dice que abundante gracia era sobre ellos, ninguno desea hacer suyo nada de lo que poseía, sino que ponían las cosas en común, ¿verdad? Abundante gracia era sobre ellos, era la oportunidad de manifestar el amor de Cristo, el sentir de Cristo, sacrificio, servicio, ¿no? Y eran reuniones de Cristo reuniones donde Cristo brillaba, ¿verdad? Pero estos hombres, así los pone Judas, sí, como que vienen y manchan, es como una mancha horrible, ¿no? Que pueden convertir en algo que es espiritual, en algo carnal y desenfrenado. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Dice que se apacientan a sí mismos, ¿verdad? Gente que debería estar apacentando a la iglesia, se está apacentando a sí misma, y tienen este corazón egoísta y esta motivación totalmente distinta, al revés de lo que era este tipo de grupos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto, regresamos en un momentito, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, seguimos hablando de este tema tan necesario, ¿verdad? Cómo estos eran manchas en los ágapes, o son, ¿verdad? Vienen con una motivación totalmente distinta, no muestran ningún respeto, es lo que significa este texto, ninguna vergüenza, ¿verdad? Convierten en parrandas, en fiestas desenfrenadas, las fiestas de amor de la iglesia. Por eso es que vienen con un corazón de apacentarse a sí mismo. Y lo que está hablando Judas es de gente que debería estar apacentando, cuidando de la iglesia, llevándolas a los pastos verdes de la verdad, de la palabra, a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en lugar de eso, solamente están buscando cuidar de sí mismos y sacar provecho. Y es algo muy gráfico, ¿no? Y yo creo que es un buen llamado para nosotros. Son preguntas que nosotros debemos de hacernos. ¿Sabes distinguir entre lo espiritual y lo carnal? Entre el fruto del espíritu y las obras de la carne, entre lo que es el reino de la luz, el reino de las tinieblas. Cuando alguien te está enseñando algo como espiritual, pero realmente es algo humanista, algo carnal, algo de este mundo, y lo que es verdaderamente celestial y eterno, ¿no? Necesitamos yo creo que esa parte, ¿cómo podemos entrenarnos para eso, no? Sí, definitivamente necesitamos esa parte. ¿Cómo nos podemos entrenar para eso si no leemos nuestra Biblia? Si realmente no tenemos comunión y tiempos de oración, tiempos en donde podemos realmente escudriñar e ir más profundamente. Si no tienes una Biblia de estudio, necesitas tener una Biblia de estudio, que es que tiene referencias cruzadas, que te lleve a diferentes lugares para que tú puedas ver el contexto de lo que es la palabra de Dios. Si tú solamente te quedas con el mensaje del domingo, no vuelves a abrir tu Biblia hasta el siguiente domingo, entonces eres un candidato muy fresco para este tipo de personas. Sí, y sobre todo lo que necesitamos es comunión con Dios, nuestras disciplinas espirituales,
¿verdad? Aprender a escuchar la voz, verdaderamente la voz del Espíritu. Pero eso tiene que ver, por eso la Biblia nos dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, ¿verdad? Imagínate, tu carne constantemente te está demandando, dice en Romanos capítulo 7, ¿verdad? Que constantemente está demandando hacer lo que no es correcto, ¿verdad? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, ni quiere, no le interesa, ¿verdad? No va a haber un día en que tu carne va a decir, bueno, ya me rindo a ti. No es así. Entonces, tienes ese enemigo, tu primer enemigo, más el enemigo de fuera, ¿verdad? Todas las influencias externas, más Satanás, sus demonios, ¿verdad? Y si tú no tienes disciplinas espirituales, como decía mi esposa, solamente el domingo te quedas con el texto, ¿verdad? Pero el resto de tu semana es trabajo, terminas es televisión, tienes un tiempo libre, son hobbies, ¿verdad? Tener reuniones sin sentido, solamente estar socializando, a veces tristemente pues chismeando, ¿verdad? Nomás por ahí, o tener una reunión donde de repente ahí sale el chiste rojo, la cervecita y esto, aquello. Y si esa es tu vida normal, ¿qué crees que va a ganar de estas dos influencias en tu vida? ¿Qué voz vas a estar escuchando, verdad? ¿Cuál es la que te va a jalar hacia ti? ¿Una influencia, un mensaje espiritual verdaderamente, o un mensaje disfrazado de espiritualidad que te está llamando igual a esa misma carnalidad, ¿verdad? Entonces es muy importante que entiendas la importancia de cuidar esas disciplinas espirituales. Entonces tenemos que hacer eso. Si alguien viene diciéndote, sabes que vamos a gozarnos en el Señor, vamos a orar, vamos al discipulado, vamos a la iglesia, ¿verdad? Y tú andando en otro lugar dices, ay, no es para tanto, ¿verdad? No hay que ser tan fanáticos. Checa cómo una y otra son las que van, la que te va a jalar. Entonces es muy importante, porque el falso maestro tuerce la escritura, dice verdades a medias, como te decía, te ofrece ser supuestamente espiritual, y por otro lado te está dando permiso a darle rienda suelta a tu codicia, ¿no? Cosas materiales, casas, autos, dinero, vanagloria, realízate, cumpla tus sueños, esto es tu año, decía yo, ¿no? Grandes cosas vienen para tu vida, ¿no? Y en tu carnalidad te dice, no, arrepentirte, hablemos de eso después, juicio de Dios, hablemos de eso después, no te preocupes, tú dale, o sea, no pasa nada, échate una o dos, acá, al cabo aquí vienes el domingo y levanta las manos, ¿no? Entonces es muy importante esto sucedió en Corinto, ¿te acuerdas? No está lejos de nosotros. En Primera de Corintios 11, Pablo nos menciona cómo cada uno se adelantaba a comer su propia cena, dejaban a los que tenían hambre ahí, o se embriagaban, ¿verdad? Menospreciaban la iglesia de Dios, avergonzaban a los que no tienen nada, o sea, banqueteaban, se embriagaban y hacían todas estas cosas de la hermosa comunión con los creyentes. Entonces es algo que sucede en la iglesia y que debemos de cuidar. A nosotros nos toca cuidar nuestras reuniones. ¿Cómo? Bueno, cuidemos nuestros corazones, cuidemos nuestras disciplinas espirituales. Sí, lo que dices, menospreciar la iglesia de Dios, menospreciarla, convertirla en algo que socialmente se acomoda y se conforma a este mundo. Es que está de moda que nos tomemos una copita de vino para charlar, es que está de moda, es que no tiene nada de malo, una no es ninguna. Comienzan a sacar textos fuera del contexto. Bueno, Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino a causa de sus enfermedades. O sea, comienzas a justificar realmente una conducta que arrastra tu carnalidad, una conducta que menosprecia la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo libres. Jesucristo vino a hacernos libres del dominio del pecado, no libres para hacer lo que queremos. Así es, cuando hacemos lo que queremos, más bien estamos quedando en cadenas de nuevo, claro. Estamos quedando en esclavitud. Y este es algo importante. Lo primero que nos dice es que ellos son manchas en nuestros ágapes, ¿verdad? La falsa doctrina ensucia y no tiene nada de espiritual, sino al contrario. Pero algo que es espiritual lo hace carnal, lo hace mundano y lo aleja de lo que es. Nos vemos otra parte, ¿verdad? Algo que es importante, dice aquí Judas, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Y esto también lo que estamos viendo es que son promesas de grandeza que nunca se cumplen. Esa es otra cosa que debemos de ver en cuanto a estos falsos maestros. Y mencionaba esto, ¿no? En Memphis no tenemos problemas de agua, y aquí no, esto no tiene mucho sentido para nosotros, pero aquí estás hablando en el contexto de lugares desérticos.
Y estás hablando en tiempos donde se cultivaba la tierra por temporal. ¿Esto qué significa? Que tienen que depender totalmente del clima, ¿verdad? Para tener. Y para este tipo de gente, las nubes son una gran promesa, ¿verdad? Nosotros que estamos aquí ya con tanta agua, mucha gente hasta se enoja, ay, más lluvia, más esto, más lo otro, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos no, en aquellos lugares no, ¿verdad? Y en los lugares donde es desértico no es así. Allá ver nubes es como que se reanima la esperanza. Ahí vienen las nubes, entonces ahí viene la lluvia. O sea, las promesas son, las nubes son una esperanza de lluvia, una promesa de que viene algo que me va a ayudar en mi sequedad, ¿verdad? Y voy a tener algo. Entonces imagínate qué decepción en estos lugares sería ver grandes nubes grises, ¿verdad? Truenos, relámpagos, y que las nubes no entreguen lo que prometen, ¿verdad? Pedro también les llama a este tipo de maestros no solo nubes, sino fuentes sin agua, ¿no? Y esto es algo importante que debes aprender, porque si hay alguien que sabe vender su producto, son estos falsos maestros. Saben manipular, prometen bendición, prometen cosas grandes para tu año, para que este es tu día, que este es tu tiempo, que el mundo está a tus pies y que, como le decías tú, ya veo que viene esto, ya viene, ¿no? Prometen refrigerio espiritual de parte de Dios, pero al final no entregan. ¿Qué no entregan? Vamos a analizar un poco de esto, ¿no? ¿Qué es lo que no entregan? Porque muchas veces no entendemos esta situación, ¿verdad? Por ejemplo, este tipo de maestros, falsos maestros, falsos profetas, hacen eventos profesionales, shows bien organizados, estos televangelistas, ¿verdad? Son profesionales del engaño, ¿verdad? La gente puede ir, salir emocionada, motivada, pero ¿dónde vemos que no hay agua? Bueno, cuando llegan a su casa, ellos piensan, no, pues ya me cayó la unción, ya me cayó esto, ya me cayó lo otro, por arte de magia, por estar ahí, porque me caí para atrás, porque hubo un gran, todo el rollo, ¿verdad? Pero de pronto se presenta el primer conflicto, llegando de ese lugar, es más, ni en el coche, todavía se van subiendo al coche y llega el primer conflicto, ¿y qué crees? Todos los impulsos pecaminosos siguen ahí, y con más fuerza. Y lo que yo he visto en general, ¿verdad?, es que toda esa motivación, todo ese emocionalismo que se experimenta, ¿verdad?, termina cuando estalla la crisis. Y las crisis van aumentando dentro del núcleo familiar, dentro del corazón de la persona, porque la persona realmente no está siendo libre. Por más que hagan cultos de liberación y de esto y del otro y cuestiones por el estilo, la persona no está siendo más libre de sus pecados y de sus impulsos pecaminosos. Y entonces, ¿qué sucede? La persona colapsa, el matrimonio colapsa, la familia colapsa, ¿verdad? Más y más vemos divorcios y gente que dijera que es cristiana y que va a una iglesia y que tiene vidas. Por ningún lado ves transformación, por ningún lado ves la libertad en Cristo. Y esto es gracias muchas de las veces a esto, porque a veces es la gente desobedeciendo la verdad, la gente endureciendo su corazón. Pero específicamente estoy hablando de este grupo, de este tipo de eventos, ¿verdad? Donde realmente no hubo un mensaje bíblico o espiritual, donde todo se trató de motivación profesional, ¿verdad? De tu mejor vida ahora. Llora, grita, tiembla, toma piedras ungidas, ¿verdad? Cáete, habla lenguas, danza, pase al frente y por arte de magia la unción caerá y se llevará todo eso, porque en todo Satanás tiene la culpa y son los demonios y son las, ¿cómo se llaman estas? Las maldiciones ancestrales y todo ese rollo. O sea, tú nunca eres tú, nunca es confrontar tu mente con la palabra de Dios, con la verdad. Y entonces sucede nunca hubo una confrontación con el pecado, jamás se abrió la escritura, jamás se llamó al arrepentimiento, a abandonar los ídolos, a confesar, a pedir perdón, a tomar un paso de obediencia, y todo se trató de un espectáculo emocional y carnal, ¿verdad? Parece espiritual, pero en nada sirve frente a las demandas de la carne. Sí, así es como dicen Colosenses, ¿verdad? Tiene una apariencia muy espiritual, muy religiosa, pero no tiene poder contra los apetitos de la carne. Y bueno, son especialistas en este tipo de shows y la gente le encantan esas cosas porque regresa, como no ve que no funcionó, regresa por su siguiente dosis y su siguiente dosis y cada vez más y más engañados. Así es, pero es nube sin agua, no hay lluvia. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos en un momentito, no te vayas, estás en Buenas Nuevas.
Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos hablando de este tema, cómo son nubes sin agua, que prometen, que hacen grande faramaya, truenos, nubes grises, pero al final no entregan el agua de vida. ¿Cómo se nota el agua de vida en una persona cuando hay esta libertad del pecado? Cuando hay restauración verdadera, ¿no? Me llamó la atención y me recordó, ¿verdad? Que dice Judas que son nubes llevadas de acá para allá, ¿verdad? Sin dirección, a Efesios 4:14, si quieres leerlo ahí. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Así es, fíjate, siendo ellos nubes sin agua llevados de acá para allá, lo único que saben crear son vientos de doctrina, ¿verdad? Que surgen de aquí para allá. Y es interesante, fíjate, solamente arrastran a los niños fluctuantes, ¿verdad? Aquellos inconstantes, a los inmaduros, que lejos de recibir lo prometido, son afectados y quedan solamente peor que antes, ¿verdad? Prometen bendición, aparentan gran espiritualidad, pero en realidad pierden a los que los siguen porque ellos mismos están perdidos, ¿no? Dice 2 de Pedro 2:19 también. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello a lo que le ha dominado. Así es. Sin embargo, nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual haremos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en un lugar oscuro, dice 2 de Pedro, ¿verdad? Y es algo muy importante entender que es la palabra de Dios la que nos da la luz. Me gustó mucho Isaías 55, 8 al 11, porque esta es la respuesta para no quedar varados en una nube sin agua. Fíjate lo que dice Isaías 55, 8 al 11. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos, ni sus caminos, mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así es. Y es algo tan precioso el entender esto, ¿verdad? Una nube sin agua, una falsa espiritualidad no produce nada en nosotros. Sin embargo, la misma Biblia habla de sí misma. El Señor se ha revelado y nos ha dicho aquello que en verdad puede transformarnos. Y cuando es la Escritura, cuando es la palabra de Dios, puede tener dos efectos, pero cumple la tarea que Dios le manda hacer, ¿verdad? El primer efecto, yo lo mencionaba, es doblar un corazón y cambiar un pensamiento, cambiar convicciones y entonces cambiar una conducta. Y esto produce precisamente esta restauración en la persona, de dentro hacia afuera, en su familia y en todo lo que le rodea. Siempre hay batallas, ok, pero la misma palabra es esta espada, dice la palabra, es este escudo que lo protege, ¿no? Pero sin embargo también tiene otro efecto, endurece el corazón de aquellos que no la reciben. O sea que siempre tiene un efecto la palabra de Dios, pero es importante ponerla ahí, ¿no? Se dice este hermoso proverbio que he escuchado antes, ¿verdad? Que dicen que la palabra o el amor de Dios es como el calor del sol que derrite la cera, ¿verdad? De aquellos corazones mansos y humildes que le escuchan y le reciben, o también endurece el barro, de aquellos que se endurecen contra la verdad. Y tenemos que entender esto, ¿verdad? Que saber que si no hay palabra de Dios, no hay nada para entregar, sino engaño y palabras vacías, palabras vanas, ¿no? Sí, porque la palabra de Dios es un espejo que nos muestra nuestra condición, es el espejo que nos muestra nuestra necesidad de un Salvador, nuestra necesidad del poder del Espíritu Santo en nosotros. Es el espejo que nos lleva a la gracia, a descansar en la gracia de Dios y en el poder sobrenatural y transformador de la misma palabra de Dios. Así es. Entonces, ¿cómo saber? Recuerda, ¿qué es con lo que nos quedamos el día de hoy? ¿Cómo saber diferenciar entre algo espiritual y algo carnal? ¿Cómo saber diferenciar entre la luz y la oscuridad, entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz? Porque lo estamos viendo claramente, ¿verdad? Judas nos está diciendo que es una realidad,
gente disfrazada de verdad. Y gente, ahí esa parte de Efesios nos habla y nos dice de gente que es tan hábil para decir mentiras que parezcan verdades. Sí. Y entonces nosotros tenemos que estar bien entrenados para saber diferenciarlo. Número 2, darnos cuenta de eso. ¿Hay lluvia? ¿Ha habido lluvia en mi vida? ¿Cómo sé que ha habido lluvia en mi vida? No porque tuve una experiencia que sentí tan bonito y vi que el cielo se abrió. Sí, eso es parte de, porque definitivamente la presencia verdadera de Dios es impactante a nuestras vidas, al punto de que cuando Dios te impacta con su amor, su misericordia, y te muestra la cruz y te muestra el evangelio, pues es algo que te rompe y es algo que te abre los ojos y es una experiencia maravillosa. No quiero quitar eso. Pero si quieres vivir tu vida cristiana a través de solamente ese tipo de experiencias y no abres la palabra de Dios y no entiendes lo que Dios quiere decir en verdad para transformar tu corazón y tu mente, no vas a poder recibir esa lluvia, porque finalmente, precisamente, la lluvia es lo que dice la Escritura, que transforma tu manera de pensar. Romanos 12:1, lo mencionamos también muchas veces, ¿no? Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Y nos dice cómo: no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es el estar constantemente, ¿verdad?, delante de la palabra de Dios, siendo impactados por la palabra de Dios, por la verdad, y poniendo mis pensamientos, mi verdad, la manera en la que la palabra de Dios me amonesta y me habla y me arrastra y me cachetea literalmente y me dice: esto no está bien. Ese es el tipo de encuentros que yo necesito con Dios al relacionarme en su palabra, que Él constantemente, su palabra, me esté hablando y me esté encendiendo la luz y me esté restregando. Cuando la Biblia dice que habla de hisopo que raspa los ojos, bueno, el hisopo, no crees que es una esponjita de esas suavecitas, era literalmente un estropajo, algo rasposo que jala, que rasga la carnalidad. Y nosotros debemos de aprender esto. Debemos de aprender que necesitamos de la Escritura, no necesitamos solamente de una cuestión emocional. Te lo aseguro y te lo pongo delante de Dios. Nada va a pasar si tu vida cristiana solamente se trata de ese tipo de momentos. Nada va a suceder, porque requieres la vida cristiana. Las guerras verdaderas espirituales se viven en la mente, son pensamientos. Pablo lo dijo: nuestras armas no son carnales, sino espirituales, ¿verdad? Poderosas en Cristo para derribar argumentos. Esos son argumentos, maneras de pensar. Y si no estás teniendo la palabra en tu mente, nunca vas a poder ver este cambio. Así es de que yo te animo en este día que hagas esta decisión de tomar la palabra y de ser honesto delante de Dios y preguntarle: Señor, habla mi mente, habla mi corazón, y que pongas atención a lo que estás escuchando, porque si solamente te están rascando el oído, no vas a ver ningún cambio en tu vida. Al contrario, va a haber todo en detrimento, porque necesitas la lluvia de la palabra que te esté transformando. Haz Cristo el Señor de tu vida. Hoy entrégate a Él y reconoce estas cosas. Si tú nunca has escuchado esto antes, quizá el Señor te esté llamando. Hazle el Señor de tu vida. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, confiar, creer en Jesucristo para vida eterna, pero arrepentirte de tus pecados, dejarlos atrás, reconocer que el mentiroso eras tú, no Dios, reconocer que el malvado eras tú, no Dios, y reconocer que una pequeña maldad que has tenido es suficiente para llevarte al infierno eterno, y que Jesucristo fue a morir por ti en la cruz, que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre, que viene a juzgar a vivos y muertos. Pero si tú le tomas, si tú le crees, si tú confías en Él y te arrepientes de tus pecados, puedes ser salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Déjame orar. Señor Jesucristo, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir avanzando en este tema tan importante, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, nuestra necesidad de estar en la luz y de saber que lo que estamos viendo y creyendo es la luz, es tu verdad. Ayúdanos a entender la importancia, Señor, de poner nuestro pensamiento y de ser impactados por tu palabra, Señor. Bendice tu iglesia. Si hay alguien que nunca te ha hecho el Señor de su vida, te pido que hoy le traiga salvación y hoy sea ese día. En el nombre de Jesús. Amén.
Y bueno, gracias por acompañarnos a Esenciales. Recuerda, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Nos reunimos todos los domingos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Si tú hiciste esta oración, si tú nos seguiste a lo largo del programa y sientes que Dios te está llamando al arrepentimiento, necesitas 3 cosas: orar, abrir la palabra de Dios y congregarte en una iglesia. Esas son cosas fundamentales, así es de que por favor te animo a que si no asistes a una iglesia, busca una iglesia, déjanos conocerte, ven y acompáñanos un domingo, 1:00 p.m. Gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, Be Happy Yard Signs. Comunícate con Lucía si necesitas un mensaje de amor, 319-7149. Y desde luego, Calvary Compañerismo Cristiano. Así es, y ahora te dejamos en la compañía de Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Bendiciones.